Dios les bendiga. Hoy vamos a ver la lección número 6, llenos del Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios y miembro de la familia de Dios, tal como usted entró a la familia humana por medio del nacimiento, ahora ha entrado a la familia de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Jesús dijo en San Juan 3:6, lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, ¿de quién nace un hijo de Dios en su nuevo nacimiento? Del Espíritu, del Espíritu. Es el Espíritu que hace nacer, el Espíritu Santo. Es importante que usted sepa que cada hijo de Dios ha nacido de nuevo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Todos los hijos de Dios. ¿Puede haber un hijo de Dios que no haya nacido del Espíritu Santo? No, todos somos vivificados por el Espíritu Santo. Usted puede preguntarse, pero ¿quién es el Espíritu Santo? De eso vamos a hablar en toda la lección. Aunque es difícil de entender plenamente, la Biblia nos enseña que Dios es uno, pero que existen tres personas. En Mateo 28:19, Jesús dijo, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son las tres personas? Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Entonces sabemos que junto al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo también es Dios. Así es, antes de dejar este mundo, el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos un nuevo compañero. En San Juan 14, el verso 16 y 17, voy a leérselos para que podamos escucharlo. San Juan 14, el verso 16 y 17. Dice esto, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es muy importante estas cosas. Dice entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es el nuevo compañero que Jesús prometió? El Espíritu Santo. ¿Por cuánto tiempo permanecerá el Espíritu Santo con el creyente? La palabra dice ahí que es para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Por eso es que es nuestro consolador. Después que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en nosotros de que le pertenecemos a Dios y que cuando Dios pone el Espíritu Santo en nosotros, nos hace como somos su propiedad, propiedad de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien garantiza que Dios va a cumplir las promesas que Dios nos ha dado. Por eso es hermoso saber y entender y tener un respeto por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios. Quiere decir que es omnipotente, que es omnipresente, quiere decir que Él no está limitado en un espacio, que está en todo lugar. El Espíritu Santo también es omnisciente, todo lo sabe. Los mismos atributos aplican para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Esos son los atributos que Dios tiene, que lo distinguen como Dios de todo lo demás. Ningún ser fuera de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tienen estas cualidades. Ninguno. Nadie es omnipotente, nadie es omnipresente, ni nadie es omnisciente. Solo Dios.
Es muy importante que entienda eso para que usted, cuando decimos Dios, podemos estar hablando del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, pero los tres tienen esas cualidades, cualidades, y esas cualidades son únicas, esas no son compartidas con la creación. Todo lo demás fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son creación. Pues los ángeles, serafines, querubines, todo lo creado es creado, no es Dios. Ellos no tienen estas cualidades. Solo Dios tiene estas cualidades para que lo recuerde. Ok. En el versículo anterior vemos que el Señor Jesús iba a volver al cielo para estar junto a su Padre. Por lo tanto, físicamente dejaría este mundo, pero dijo que alguien vendría en su lugar. Es lo que vemos aquí en este pasaje. Y dice, ¿quién está en el mundo en lugar de Jesús? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Jesús había estado 3 años con sus discípulos y ahora los iba a dejar. Sin embargo, les dijo en San Juan 14:18, no los voy a dejar abandonados. En esta otra versión dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que, ¿cómo volvió Jesús? Volvió en la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, el Espíritu de verdad está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. Es lo que el Señor dice en San Juan 14:17 que ya hemos leído. Si usted puede ayudarme con su imaginación. Si yo tengo un vaso y le pongo agua a 3/4, está más de medio, ¿verdad? El vaso tiene 3/4 de agua. La pregunta es esta. El agua, ¿dónde está el agua? Opciones que pudieran ser, que ponen aquí como opciones para poder comprender y darnos la explicación que necesitamos para poder comprender más cómo opera el Espíritu Santo. El agua no está afuera del vaso, el agua no está lejos del vaso, el agua está dentro del vaso. Ok, el vaso somos nosotros, el agua es el Espíritu Santo. Para que nuestra vida sea cambiada, tiene que estar dentro, por eso Dios lo puso dentro. Pero de ahí debemos entender cómo es que, aunque el Espíritu Santo está cuando recibimos a Jesús, debemos entender cómo es que llegamos a llenarnos del Espíritu Santo. Así como el agua está en el vaso, Jesús dijo que el Espíritu Santo estará en nosotros. ¡Qué maravilla! Dios mismo en la persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, según el versículo recién leído, ¿por cuánto tiempo se quedará el Espíritu Santo en cada creyente? ¿Para siempre? Y el Espíritu Santo está en el mundo ¿en lugar de quién? En lugar de Jesús. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Todos los que son hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, es cuando el Espíritu Santo viene y nos sella y queda para siempre con nosotros. Ahora, pero Dios quiere que nuestro vaso no solo tenga el Espíritu Santo, pero Dios quiere que el Espíritu Santo como que creciera, que abundara tanto, que se nos saliera de nosotros para que tocara a otros. ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede llenarnos? La palabra lo llama ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nos llenamos? La manera de llenarnos del Espíritu Santo es cuando ya hemos recibido a Jesús, ya está en nosotros, pero la manera de llenarnos y rebosar del Espíritu es cuando vamos leyendo la palabra de Dios, la vamos comprendiendo, la vamos aplicando en nuestra vida. La vida de pecado se empieza a remover. Por ejemplo, si tuviéramos en un vaso, el vaso está sucio, hay hojas, hay basura, y le echamos agua
al vaso, ¿qué va a pasar con la basura? La misma agua que va cayendo va empujando la basura hacia afuera. Entonces, entre más agua le echemos y la basura va a ir elevándose, y si el agua sigue constantemente llenando el vaso, ¿qué va a pasar con la basura? La va a expulsar del vaso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente que se alimenta de la palabra continuamente, que ora, que alaba, que bendice a Dios. Eso es lo que pasa. Entre más palabra de Dios hay en esa vida, más abundante, entonces la basura se sale, el pecado se sale, la maldad se va saliendo, pero la saca el Espíritu Santo con su palabra. Cuando entiende uno es que, ¿por qué yo hacía esto? Ahora entendemos por qué lo hacíamos y por qué no debemos hacerlo. Porque el Espíritu Santo es el que hace esa limpieza, no lo hace la persona misma. Si la persona sola pudiera limpiarse, lo hubiera hecho antes de recibir a Jesús. Pero nadie lo puede hacer, esa es la obra de Dios, Dios Espíritu Santo. Es el que viene y nos va llenando. Entre más lee usted la palabra de Dios, más se va llenando su vaso y va elevando la basura hasta que la expulsa y la echa fuera la basura. Y después, cuando ya está lleno ese vaso, ¿qué sucede? La palabra dice en Mateo que cuando la persona está llena de la palabra de Dios, solo habla la palabra de Dios, solo habla de Dios, solo habla de Jesús, solo habla de los testimonios que hace el Señor Jesús, de las obras que el Señor Jesús hace. ¿Por qué? Porque está lleno, la palabra dice, de lo que el hombre está lleno, de eso habla, de lo que tiene, de la abundancia de su corazón, de eso habla su boca. Entonces, cuando usted oye hablar a una persona y solo tiene que escuchar lo que habla y usted sabe de lo que está lleno, habla de lo que recibe, de la información que tiene, de lo que conoce, eso es lo que habla. Pero cuando usted se empieza a llenar de la palabra de Dios más y más, es natural que de su boca salga Jesús, porque el Espíritu Santo lo hace. Así que para que usted sea liberado, diríamos, de todo el pecado y la maldad, es cuando usted se va llenando de la palabra de Dios. Obviamente obedeciéndola, no solo leyéndola, pero aplicándola en su vida diaria, respetando al Señor Jesús, al Espíritu Santo en su vida. Y entonces el vocabulario se corrige, se mejora, se libera de tantas cosas, la conducta, muchas cosas. Es lo que hace Dios. Lo que hace que la conducta de las personas sea incorrecta es por la basura que hay dentro. Por eso que tiene que venir Jesús. Y el Espíritu Santo viene, posa en nosotros y de ahí tiene que empezar a abundar el agua, que es la palabra, y ella nos lava. La palabra dice que nos lava. En Efesios 5 dice eso. Así que, mis hermanos amados, esto es lo que Dios quiere, que todos en Efesios capítulo 5 y el verso 18, el Señor dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Esa es una decisión, como digo, es el mandamiento del Señor, pero usted decide si va a hacerlo o no. Dices, sé lleno. En este momento el Señor le dice, debes ser lleno del Espíritu. ¿Cómo te vas a llenar? Como te acabamos de decir, entre más lees, más vas entendiendo y tu vida se va limpiando. Okay. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que tú seas lleno del Espíritu. ¿Y cómo se ve cuando estás lleno? Porque tu vida cambia. Tu vocabulario es renovado, solo hablas de Jesucristo, solo hablas de perdón, solo hablas de amor, siempre bendices en lugar de maldecir, haces lo recto en lugar de lo incorrecto. Esa es la obra de Jesús en tu vida por el Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de Dios, que Cristo viva en ti, que Cristo viva en cada uno de los que recibimos a Jesucristo. Y obviamente Dios es honrado cuando nosotros hacemos eso. Así que el mandato de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo sea la influencia dominante en nuestra vida para que ella refleje cada día más y más las características o el comportamiento de Jesucristo. Ese es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo, para que entonces la vida de Jesús sea manifestada en nosotros y al relacionarnos con otros. Ahora, note esto.
Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y la palabra está tan abundante en su vida, observe, lo que usted va a hablar es la palabra de Dios. Y cuando usted habla la palabra de Dios, otros vasos que están vacíos de Dios empiezan a escuchar la palabra que sale por usted y va entrando a otras personas. Y las personas que, si usted no para de recibir la palabra de Dios, está como llave abierta del agua, la provisión que no pare, que usted se está leyendo continuamente, orando y leyendo. La palabra de Dios viene tanto a su vida, el Señor le revela y usted sigue hablando la palabra de Dios. No solo le da vida a usted, lo limpia cada vez más, sino que lo que sale por usted es la palabra y va llenando otros vasos. Ese es el Espíritu Santo empezando a tocar y a llenar otras vidas. Y así, si usted sigue siendo una fuente abundante de palabra y continua, entonces su vaso siempre está rebosando. Es como una fuente que está brotando. Y todo vaso que esté cerca va a estar recibiendo esa agua y se va a empezar a llenar. Y luego, ¿qué va a pasar con esos vasos? Se van a ir llenando por el Espíritu Santo. Y eso va a llenar a otros vasos. Así es como funciona. Por eso Dios dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando son llenos, ustedes son llenos y liberados de tanta cosa, pero también los que están cerca a ustedes se empiezan a llenar del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Así que la palabra nos enseña y nos ordena que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, dice, qué maravilla que Dios quiera tomar nuestra vida y llenarla con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo mismo, con el agua, como el agua fría que nos refresca el cuerpo en un día caluroso. El Espíritu Santo hace lo mismo en nuestra vida. Cuando estamos tristes, el Espíritu Santo viene y nos consuela, o nos da una palabra y nos levanta, nos da ánimo, nos esfuerza y hace cosas maravillosas. Por ejemplo, una persona puede estar desanimada y que dice, no, es que ya no se puede, ya pierde la esperanza, y el Espíritu Santo le puede recordar la palabra, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, aquí estoy. Vamos, sigue adelante. Y si usted recibe esa palabra y lo cree, usted se levanta de cualquier situación donde esté y se empieza y se levanta porque es la palabra, es el espíritu de la palabra lo que nos hace movernos. Es bonito, hermanos amados. Por eso tiene que apreciar y valorar al Espíritu Santo que está en usted, apreciarlo, hablar con él, darle gracias. Trátelo como una persona, no como una persona, es Dios. Pero quiero decir, respételo porque no se ve bien que invitemos a alguien a la casa y que lo sentemos aquí en la sala y que le demos la espalda y que nunca hablemos con él. Así muchas veces tenemos al Espíritu Santo, no le decimos, Espíritu Santo, como buenos días, como, por lo menos como una persona, ¿verdad? Que lo atendamos, que lo alabemos, que le demos gracias por todo lo que hace, por lo que nos enseña, por lo que nos guía, por lo que nos revela aún en visiones, a veces, no a veces, pero muchas veces el Señor nos revela muchas cosas en sueños. El Señor siempre ha revelado a través de los sueños. Lo que pasa es que la gente no entiende, pero Él es el que revela todo eso. Entonces, hay muchas cosas por las cuales tenemos que agradecerle al Espíritu Santo. Cuando no sabemos qué hacer respecto al futuro, no sé, es con el Espíritu Santo. Uno tiene que siempre tener esa dependencia de Él, porque para eso está, para guiarnos a toda la verdad. Y debemos tener esa dependencia de Él, y Él se siente feliz si nosotros hacemos esa dependencia del Señor. Es hermoso. Él se siente honrado cuando nosotros dependemos de Él. ¿Qué reemplazó al Señor Jesucristo en este mundo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tienen al Espíritu Santo? Todos los que reciben a Jesús reciben al Espíritu Santo, es el sello de Dios. Una vez que la persona recibe a Jesús, el Espíritu Santo lo sella como propiedad de Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo con el creyente? Para siempre. ¿Cuál es el mandato de Dios referente al Espíritu Santo en Efesios 5:18?
sean llenos del Espíritu Santo. Porque ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Hermano, Dios no quiere que el creyente ande vacío, porque ¿sabe qué pasa cuando un creyente solo recibió a Jesús y no recibe la palabra, no lee la palabra? Sus comportamientos parece que son lo mismo como cuando vivían antes, y es que es verdad. Mientras no tengan palabra de Dios, están respondiendo con su vida natural en vez de con el conocimiento de Dios. Siguen reaccionando con sus propios pensamientos y no hay conocimiento de Dios. Por eso sus vidas se conducen igual como era antes. Pero eso es porque están vacíos. Ignoran el mandato de Dios. Sean llenos del Espíritu. Significa, tienen que leer la palabra de Dios, recibirla y creerla y ponerla en práctica. Entonces es que se empieza a ver una vida distinta, se empieza a mostrar una conducta diferente, cuando el Espíritu hace que la palabra fluya y la conducta de la persona es cambiada. Esa es la voluntad de Dios, que nuestras vidas sean liberadas de tanta basura, el odio, la envidia, las maldiciones, todo eso es basura que el diablo ha puesto en nuestras vidas, pero Cristo vino para limpiarnos de esa forma de vida y darnos una vida diferente, la vida que Dios tiene para nosotros. Así que usted y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Voy a leer algunos ejemplos para que usted pueda ver cómo es cierto cuando la persona se llena del Espíritu Santo, su vida es cambiada, pero también se ve cuando la persona recibió a Jesús, pero no hay palabra de Dios, su conducta no cambia. Y quiero que noten en este ejemplo, se ven estas dos cosas. El ser llenos del Espíritu Santo transformará nuestra vida cristiana, haciéndola más y más semejante a la del Señor Jesucristo. ¿Cuál de los siguientes actos son los resultados que se observan en la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo? Se ven los resultados de las que son llenos del Espíritu y también se ven los resultados de los que no están llenos. Alabar más a Dios o alabar siempre a Dios, eso lo hace una vida que está llena del Espíritu Santo. Quejarse contra Dios, eso lo hace la gente que no le cree a Dios. Aunque recibe a Jesús, pero está amargado. ¿Por qué? Porque no tiene palabra, no está fluyendo la vida de Jesús. Está queriendo resolver las cosas igual como era antes, con su carne, con pleitos, con envidia, con celos. Esa es la vida de la carne, es la vida de pecado. Esa no es la carencia de la presencia del Espíritu Santo. Demostrar mucho amor, esa es cuando el vaso está lleno del Espíritu Santo. Hablar con valor de Cristo a otros es la llenura del Espíritu Santo. Sentir vergüenza de hablar de Jesucristo, eso es no estar lleno todavía del Espíritu Santo. Gozar aún en los problemas es estar lleno del Espíritu Santo. Amargarse cuando las cosas van mal, eso es estar carente de la llenura del Espíritu Santo. Demostrar un nuevo poder espiritual para vencer las tentaciones es la llenura del Espíritu Santo. Sentir gran placer en leer la Biblia y orar y alabar a Dios, claro, es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere las cosas de Dios. El que está falto de la llenura del Espíritu Santo no quiere ni orar, no quiere ni leer, no quiere hacer nada de las cosas espirituales. Pero eso es porque el enemigo todavía la basura que el diablo le tiene ahí todavía no ha sido sacada fuera de su vaso, porque no ha sido constante la palabra de Dios en esa vida. Hablando otra vez del Espíritu Santo, Jesús dijo esto en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es el Espíritu Santo. Si usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo llega a su vida y de ahí, si usted llena su vida con la palabra, el Espíritu Santo hace que fluya la vida abundante de Jesús en su persona. Es bonito. ¿Qué pasará si un creyente está lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo brotará hacia otras vidas también, claro, es lo que dijimos. Si usted tiene una provisión continua de agua, su vaso va a rebosar y estuvieran dos vasos abajo,
¿qué pasaría? El agua que se tira aquí caerían en los otros vasos. Y esos vasos un día, si continúa la provisión de agua continua, va a llenar esos vasos y va a llenar a otros y va a llenar a otros, y eso es lo que está pasando. Si usted se llena de la palabra, Dios va a llenar su vida, lo va a liberar de muchas cosas, pero también va a usar su vida para que se llenen otros y también esos otros sean liberados de la basura que hay en sus vidas y sean llenos y así vayan llenando a otros. Esa es la voluntad de Dios. Si usted no se ha llenado del Espíritu Santo, no se conforme a estar medio lleno o medio vacío. Busque llenarse. Se llena con la palabra de Dios. Ore la palabra de Dios. Póngala en práctica en su vida personal y practíquela con los demás. Y el Espíritu Santo le va a ir llenando y usted va a empezar a sentir la felicidad. Hermanos míos, la vida con Jesucristo nunca debe ser una vida aburrida. La gente se aburre porque no aprecian la palabra de Dios. Esa es la realidad por la cual la vida, ¿cómo digo? ¿Qué es vida? Vida es el movimiento, vida es la acción, lo que tiene movimiento, lo que está vivo se mueve. Eso es vida. Nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, la entendemos, la creemos, y decidimos obedecerle, el Espíritu Santo nos mueve obedeciendo esa palabra. Y cuando nosotros empezamos a hacer esas obras, detrás de las obras produce gozo. El gozo está detrás de la acción realizada en obediencia a Dios. Ese es el pago. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor dice, entonces dice que tenemos mucho gozo. Ese es el resultado cuando obedecemos. Es hermoso, hermanos. Entonces nuestra vida en Cristo no debe ser aburrida, debe ser contentos. ¿Por qué? Porque si tú o yo hacemos lo que el Señor dice, tu vida no va a estar aburrida. La gente cuando dice, ¿cómo estás? Estoy aburrido. Yo tengo que interpretar que la gente no está obedeciendo. Porque eso es lo que es. No está obedeciendo a Dios, por eso está aburrido, no tiene gozo. Pero si obedece, siempre hay gozo. Así que, ay, Señor Jesús, esta es la vida abundante que el Señor nos promete. ¿Tiene usted sed de esta vida abundante? El Señor Jesucristo lo dijo ahí en San Juan 7:37, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El agua aquí en este pasaje representa al Espíritu Santo. Hermano amado, tenga una comunión con el Espíritu Santo, hable con Él, pídale que le enseñe la palabra, que le dé hambre de la palabra, lea y ore. Si puede, ayune, pídale al Señor, dedique tiempo también al Espíritu Santo y para conocerlo y conozcas lo que Él hace en usted y por qué lo hace y todo eso. Entonces va a empezar a tener una relación con Él y se va a sentir, no solo se va a sentir, pero su vida va a ser cambiada. Es lo que sucede. Beber significa tomar o recibir, así que debemos recibir de Jesucristo el agua que es el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros desde nuestra conversión, no puede llenar nuestra vida si dejamos que ésta se llene de pecado y de basura. Si ya recibimos a Jesús y dejamos que la maldad llegue, que el pecado, que los deseos malos, los pensamientos malos, las palabras malas, las acciones malas, la persona no se va a llenar del Espíritu Santo. Lo que pasa ahí, cuando eso pasa, el Espíritu Santo se contrista, dice la palabra, que se pone triste. Y quiero que note algo. El Espíritu Santo, aunque es Dios, Él no va a forzar su voluntad. Su voluntad es su alma, hermano. Su alma, su voluntad personal está en su alma. Y el Espíritu Santo le va a decir qué hacer, pero no lo va a forzar a hacerlo. Porque usted tiene que decidir si quiere obedecer a Dios o obedecer al enemigo. El alma del creyente se está salvando,
por la guianza del Espíritu Santo. Lo que salva el alma. Una cosa es la salvación del Espíritu. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, su Espíritu está salvo completamente. Pero después dijo Jesús, ahora con su paciencia ganarán su alma. Entonces, cada vez que usted toma una decisión respecto al bien o al mal, usted está decidiendo entre Jesucristo y el diablo. Esa es su alma. Y la función del Espíritu Santo es salvar nuestra alma. Por eso es que está en nosotros. Por eso es que nos guía a toda la verdad. Esa es su función del Espíritu Santo. Él nos revela qué es lo verdadero, qué es lo correcto. Pero no lo forza para que usted decida por lo correcto. Solo le guía. Y usted decide si va a tomar lo recto o va a tomar lo torcido. Esa es su decisión. Pero recuerde que Él no vino a ser robots. Él vino a exponer la verdad de Cristo y usted decide si opta por Jesucristo o opta por el enemigo. Esa es su decisión. Así que por eso es que el Espíritu Santo no vino a violentar la voluntad de los hombres. Dios le dio al hombre el derecho de decidir. Y este es su derecho. Usted puede optar si usted quiere optar por el bien, qué bueno por usted. Y si quiere optar por el mal, qué malo por usted. Pero Dios no le va a impedir que lo haga. Esa es su decisión. El Espíritu Santo nos fue dado para que sea salva nuestra alma. Pero algunos no quieren tomarlo. Esa es su decisión. Dios no lo va a forzar, le va a exponer, pero no le va a imponer. Recuerde que las consecuencias de sus decisiones las recibirá usted mismo. Si decide por el bien, le irá bien. Está escrito así. Pero no hay futuro agradable para aquel que escoge el mal. Al malo la maldad lo matará. ¿Pero acaso Dios quiere que se muera? No, Dios no quiere que se muera. Dios le da la revelación por el Espíritu Santo, pero la persona decide. Así que tengamos cuidado porque el Espíritu Santo es Dios, lo sabe todo, nos revela eso, pero no nos va a forzar a que tomemos la decisión correcta, nos la expone y deja que usted decida. Así que le recomiendo que tenga cuidado con sus decisiones. Mucha gente piensa que cuando ellos hacen lo malo y luego los resultados son malos, se enojan con Dios. No fue Dios quien te guió a que tomaras esas decisiones erróneas. Son tus propias decisiones las que te tienen donde estás. No es Dios. Dios nunca ha querido eso para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Por eso nos dio a Jesús y por eso nos dio al Espíritu Santo, para que tu vida ahora sea diferente, sea como Dios quiere que sea. Así que, por favor, te animo a que si las decisiones que tomes, nunca culpes a Dios. Recuerda que tú tienes tu voluntad y que el que ha decidido por lo que has hecho ha sido tú. Ni siquiera han sido otras gentes. Tú tienes una voluntad y lo que ahora en donde estamos cada uno es por las decisiones que hemos tomado personalmente. Y si hemos errado, todos cerramos, reconozcamos que hemos errado y pidámosle a Dios que nos perdone. Él nos perdona y empecemos a caminar por la palabra y guiados por el Espíritu Santo y tu vida va a ser florecida y va a cambiar. Así que no te preocupes si hemos equivocado. Dios quiere mejorar nuestra vida. Ok, ¿cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo? Ya lo dijimos, con la palabra de Dios, con la oración, con el servicio, y aplicándola en tu vida diaria y en la relación con el prójimo. Así es como se va llenando uno del Espíritu Santo. Aunque todos los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo en sus vidas, no todos están llenos de Él, porque el pecado no confesado y la falta de fe hacen que el Espíritu Santo no los pueda llenar. Si la persona tiene maldad en su mente, en su corazón, tiene odio, no perdona a esa persona, eso nunca va a ser lleno del Espíritu Santo. Aunque lea la Biblia, mientras no perdone, Dios no lo perdona. Y nunca será lleno. No quiere decir con eso que no, si le pidió perdón a Jesús, claro, y Jesús lo perdonó, sí, y vino a ser hijo de Dios, sí, y el Espíritu Santo está ahí, sí, pero está apagado, está entristecido. Esa persona nunca va a ser lleno del Espíritu Santo mientras no saque esa basura. ¿Cómo se saca la basura que hay dentro? Confesándola.
El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces, si quieres ser lleno, tiene que estar limpio. Señor, perdóneme porque le mentí aquí. Pues, Señor, perdóneme porque maldije acá. Tiene que ser sincero con el Señor y sacar lo que usted es consciente por el Espíritu que hizo. Lo que hay que confesar es la acción mala que hicimos o los deseos malos o pensamientos malos que tenemos, los tenemos que confesar, porque es la manera de que nos limpiemos cuando los sacamos y se los confesamos al Señor. Entonces Él nos perdona y nos salva. Y de ahí, cuando haces eso, pídele que te llene el Espíritu Santo, lléneme, y lee la Biblia y tú vas a ser lleno, hermano, y vas a ser contento. Aplica la palabra en tu vida. Recuerde que para estar lleno del Espíritu Santo es necesario que sea diariamente usted renovado. ¿Cómo? Que el agua no le falte, la palabra de Dios esté continua. Continua, no lea un día y se pase un mes sin leerla. Lea continuamente y aplíquela. No solo la lea corriendo, aunque sea un verso, pero trate de que ese verso usted lo entienda y lo pueda aplicar en su vida. Creerlo y aplicarlo. Entonces va a empezar a tener vida. Es la acción. La palabra lo mueve, el Espíritu Santo lo está moviendo. Eso es vida. Y usted va a tener gozo. El Espíritu Santo lo va a ir llenando cada vez más. Jesucristo. Recuérdese que el Señor nos manda en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Por favor, que eso sea algo que debemos mantener continuamente. Recuerde, esta es la voluntad de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Pídale al Señor, pídale, Padre, por favor, lléneme del Espíritu Santo. Quiero ser lleno, rebosar mi copa en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga mucho y que el Señor use esta enseñanza para tu bien.